Muy bien, buen día a todos. Bienvenidos otra vez a una sesión más de educación continua por parte de su diplomado de cuidados neurológicos pediátricos y el grupo neurológico de Altiplano. El día de hoy vamos a presentar a uno de sus próximos compañeros. En este momento es profesor invitado, que es el doctor Luis Armando Miranda, que nos va a presentar un tema interesante en uno de los artículos que se van a revisar. Adelante, Luis, por favor, preséntate. Él fue pediatra egresado de aquí del Hospital Juárez de México, pero quiero que abundes un poquito en tu preparación, tu actividad, en lo que estás haciendo. Mucho gusto, buenos Y ya te días. sigo. Ok, yo soy el doctor Luis Armando Miranda, yo soy médico pediatra. Como bien comentó el doctor de Montesinos, me formé en el Hospital Juárez de México. Y posteriormente realicé la residencia en Medicina Crítica Pediátrica en la UMAY de Pediatría, en el Hospital de Pediatría en Guadalajara. Estuve laborando unos 3 años ahí en Guadalajara y posteriormente ya migré a donde estoy actualmente, que es acá en Ciudad Obregón, Sonora, donde sigo laborando en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este, y pues hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes para facilitar, digamos, una discusión de un artículo que se nos facilitó previamente. Voy a compartir la pantalla. Em, sí se, sí se logró compartir. Sí, sí se observa. Entonces, si tienen a bien, vamos a empezar. Este es el artículo que se nos facilitó y en el que vamos a intentar, pues, discutir, revisar un poquito, es- revisar la fisiología cerebral, que es lo que aborda a grandes rasgos el artículo, y revisar después y discutirlos, obviamente, los distintos niveles de CO2 objetivos en los pacientes con distintas lesiones cerebrales agudas. ¿Ok? Este, un breve repaso que es donde empieza los efectos que todos conocemos sobre el flujo sanguíneo cerebral de acuerdo a los niveles de CO2. Hay que recordar que esta relación es lineal en condiciones normales, ¿sí? Y ¿por qué se da esto? Bueno, porque la respuesta que hay en cuanto al CO2 y esa reactividad de la vasculatura a nivel cerebral de acuerdo a la concentración de iones de hidrógeno. Sí, hay que considerar que el CO2 eh, atraviesa más fácilmente la barrera hematoencefálica, de tal forma que sus cambios en el nivel de sangre sistémica se ven reflejados en alcalinizar o en acidificar el líquido cefalorraquídeo, y eso tiene el efecto, eso es lo que finalmente lleva el efecto ya sea de la vasoconstricción en el caso de la alcalinización del líquido cefalorraquídeo, o de la vasodilatación en el caso de la acidosis. Por esa razón, cuando tenemos niveles de CO2 altos, vamos a tener una vasodilatación y un incremento en el flujo sanguíneo cerebral, y al contrario, cuando tenemos un CO2 bajo, una hiperventilación, vamos a observar una vasoconstricción y el riesgo que vemos, pues, de la disminución del flujo sanguíneo cerebral. En condiciones normales, fisiológicas, esta situación es bien tolerada, es, digamos, una regulación muy, muy, muy fina, pero en lesiones cerebrales agudas, como también muchos sabemos, está demostrado que esto se, digamos, exagera. Y entonces los rangos, como vamos a revisar más adelante en los distintos artículos que el artículo base
hace referencia, pues se vuelve mucho más crítico, ¿no? Los cambios y también los efectos y los riesgos, sobre todo los riesgos cuando hay una lesión cerebral aguda. De la misma manera, pues, si tenemos un incremento en el flujo sanguíneo cerebral por los cambios de CO2 o viceversa, pues vamos a tener un incremento en el volumen del contenido que hay en la cavidad craneana y eso puede, o más bien se va a ver reflejado en un incremento de la presión intracraneal. Esto es algo que se observó hace ya muchos años y que sigue siendo un parámetro que se debe de considerar mucho cuando hay lesiones cerebrales agudas, como ya lo sabemos. Vamos a empezar con recomendaciones generales. La mayoría de las guías clínicas recomiendan mantener un CO2 arterial entre 35 o 45, entre 35 y 45 milímetros en pacientes con lesiones cerebrales agudas que no tienen elevación de la presión intracraneal. Eh, Vamos a ver más adelante que pacientes que presentan elevaciones de la presión intracraneal, estos valores pueden modificarse ligeramente, aunque la recomendación más sólida y el mayor consenso y también la mejor evidencia pues sigue mostrando que entre ese rango se obtienen los mejores resultados, ¿de acuerdo? Ya en un apartado que es el más estudiado, digamos, que es en los pacientes con traumatismo de cráneo, eh, con elevación de la PIC, ¿sí? El manejo de o la manipulación del CO2 está dado en niveles de intervenciones, el Tier uno y el Tier 2. El Tier uno en el que se recomienda mantener incluso un CO2 entre normal bajo, 35-38 milímetros de mercurio, y cuando ya tenemos una elevación algo refractaria de la PIC, se comenta que puede ser una opción llevar algo de hipocapnia leve, entre 32 y 35. Esto tanto en las guías de adultos, ¿sí? Como en las guías pediátricas que no son del todo nuevas, pero esos son los valores. En general, de todos modos, la recomendación, como comenté al principio, sigue siendo mantener un CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Estos dos valores que normal bajo o incluso una hipocapnia leve, pues hay otros investigadores, grupos de investigación que sí se han dado la tarea de revisar si efectivamente los resultados son mejores o no. Y es lo que vamos a revisar. En los casos de los pacientes que tienen hiperventilación, ya vimos en las condiciones normales, pero en los cerebros que tienen lesiones, en el cerebro que está lesionado, pues el efecto puede ser muy importante y catastrófico, incluso si hay una hiperventilación importante con la alcalosis del líquido cefalorraquídeo, la reactividad vascular, pueden llevar el riesgo más crítico es una hipoxia tisular. Y en los casos, como ya vimos al principio, de, de que haya una de hiperventilación, pero cuando hay un CO2 alto, pues la elevación de la PIC sería la consecuencia más peligrosa. Este artículo que también aborda o trató de comparar estrategias de ventilación en pacientes con lesiones cerebrales agudas, en cuanto a nada más modificar la estrategia de ventilación, que ellos le llamaron estrategia protectiva con la convencional en pacientes de lesiones cerebrales agudas. Comparó una estrategia de ventilación con un volumen corriente más bajo y un PEP un poco más alto contra la estrategia convencional. La estrategia que ellos querían comparar o evaluar era volumen corrientes alrededor de 6 mililitros por kilo con un PEP que era de 8 y volúmenes corrientes, que es lo convencional, arriba de 8 mililitros por kilos con PEP de 4
5 en promedio. Pacientes sin SDRA que tenían lesiones cerebrales agudas. ¿Qué observó este estudio? Sí, como podemos intuir, los pacientes que tenían volúmenes corrientes más bajos, a pesar del PEP más alto, pues manejaban en promedio un CO2 más alto. Aquí tenemos los resultados. Se midieron los niveles de CO2 a distintos momentos de la corte y sí hubo una diferencia. Si bien nosotros pudiéramos ver que no es tan elevada, pero sí hay una diferencia entre que los pacientes que tenían una estrategia con un volumen corriente más bajo manejaban un nivel de CO2 más alto. Esto nos hace pensar que si tenemos una lesión cerebral, eso se puede traducir también en incremento de la presión intracraneal, por lo que vimos al inicio de la sesión. Lo que ellos sí observaron y fue un resultado muy, muy importante es que la mortalidad entre los dos grupos de pacientes es cerca del doble, ¿no? Como podemos ver, mortalidad a 28 días en los pacientes que tenían una estrategia de volumen corriente más bajo, tenían 28, casi 29% de mortalidad, comparado con el 15% de los pacientes que tenían una estrategia convencional. Estos pacientes no tenían SDRA, nada más presentaban la lesión cerebral aguda y se puede explicar quizás pues por el nivel más alto de CO2 en promedio que manejaban, con la consiguiente incremento del flujo sanguíneo cerebral, con el consiguiente incremento en la presión intracraneal, que esto sí se ha demostrado con peores resultados a largo plazo en los pacientes con lesiones cerebrales agudas. Aquí tenemos otra imagen en la que podemos ver los cambios, las diferencias pues, de mortalidad a 28 días. Otro estudio que incluso está liderado por la autora del artículo original base que tomamos, que es un análisis del estudio ENIO, que es observacional, que es una N muy amplia, casi 1.500 pacientes, y midieron el CO2 de sus pacientes ventilados en el día 1, 3 y 7. ¿Ok? Con pacientes de lesiones cerebrales agudas. Se agrupan pacientes no solo de trauma de cráneo, sino de lesiones isquémicas, hemorrágicas. Este, y lo que observaron, eh, a mí, pues me parece que es espectacular. ¿De acuerdo? Vamos a ver que los niveles de mortalidad se disparan cuando el CO2 sale de valores normales. Los pacientes con normocapnia tienen mejores pronósticos en cuanto a mortalidad y también en funcionalidad a largo plazo que los pacientes que tienen distintos niveles de CO2. Obviamente, en los extremos es donde vemos la mortalidad más alta, incluso construyen esta, esta forma en U, en la que los pacientes con CO2 abajo de 26, que es la conclusión principal, una hiperventilación muy importante que es acorde a las recomendaciones actuales, eh, tienen mortalidades muy altas. Y también los pacientes que tienen hipoventilación con CO2 muy altos, también se incrementa la mortalidad. Eh, Esto es base también para persistir en la recomendación de que los niveles de CO2 entre 35 y 45, con nuestros pacientes que presentan lesiones cerebrales agudas, de cualquier tipo, de acuerdo a este análisis de este estudio, pues van a presentar los mejores resultados que si tenemos pacientes incluso con hipocapnias leves entre 32 y 35. ¿Qué pasa con el CO2 alto? Eso no lo sabemos del todo, aunque este análisis de este estudio observacional sí nos da una idea de que también la mortalidad se dispara de manera muy importante mientras más alto sea el CO2, pero actualmente están referenciados en el artículo base estos dos ensayos clínicos que están midiendo o quieren ver los resultados de los pacientes con lesiones cerebrales agudas, traumáticas, sin elevación de la PIC, pero con una estrategia de CO2 hipoventilación, perdón, permisiva. Manejar CO2 alto, un poco más alto, alrededor de 45-50 milímetros de mercurio, con monitorización estricta de la PIC. Lo que ellos quieren ver es si en pacientes que no tienen elevación de la presión intracraneal, pues
una estrategia de un CO2 permisivo sí tendría efectos importantes en esa elevación de la presión intracraneal y por consiguiente resultados a largo plazo. Todavía no se están corriendo, me parece que uno de los dos ya terminó, pero sería esperar los resultados. En el ACV isquémico, eso es en trauma de cráneo, donde hay más información de todas estas lesiones agudas. En el ACV isquémico es un poquito menos. De hecho, en esta guía, por ejemplo, eh, para el manejo del stroke, no, no se aborda mucho en cuanto al CO2, se aborda mucho metas de oxigenación. Los médicos de adultos pues tendrán mucha más experiencia que nosotros, pero, específicamente hablando sobre el CO2, no hay mucha información. Eh, Básicamente podemos concluir que no sabemos gran cosa en cuanto al manejo de la CO2. Podemos intuir que el objetivo será el mismo. De hecho, es lo que se recomienda, mantener entre 35 y 45 el nivel de CO2 por los riesgos eh, de isquemia, de mayor isquemia o incluso de mayor flujo y por ende de incremento de la presión, pero realmente que haya una recomendación sólida y consensuada, no la hay. En hemorragia subaracnoidea se ha tratado de estudiar algo similar, qué CO2 es el mejor. Eh, Hay una teoría o se manejó una teoría, por ejemplo, este artículo que es del 2014, eh, considerando o tratando de prevenir la isquemia cerebral posterior al evento de hemorragia subaracnoidea, que parece lógico, ¿sí? Si nosotros manejáramos una leve hipercapnia controlada en el que pudiéramos favorecer el incremento del flujo sanguíneo cerebral, pudiéramos pensar que, que la isquemia pudiera ser menor, pero, pero pues no se ha concluido en gran cosa en ese sentido. Este grupo de investigadores lo que hizo fue manejar un CO2 más alto en la primera hora en el que ingresaban los pacientes. Aquí está cómo se fue controlando el nivel de CO2 dentro de esas primeras horas y se va midiendo que lo esperado, la respuesta esperada que nosotros sabemos de antemano es que el incremento del flujo sanguíneo cerebral. La, la controlaron posteriormente con el nivel de saturación cerebral por NIRS y efectivamente mejoró la cantidad, digamos, la saturación de, de oxígeno del tejido cerebral medido por NIRS. Sin embargo, pues la limitación de este artículo es que la corte es muy pequeña. Son seis. Me di a la tarea de buscar algún artículo un poco más nuevo. Encontré que sí es del 2021, está reportado del 2021, pero tiene la misma limitante, a mi parecer, que la corte es muy pequeña. Entonces, sigue siendo un área de investigación, no hay una recomendación eh, muy sólida en cuanto al manejo de la hipercapnia para prevenir esa isquemia tan temida después de una hemorragia subaracnoidea. Por ende, el cuidado debe orientarse a mantener un CO2 en rangos normales, 35-45 milímetros de mercurio. Lo mismo en el caso de la lesión cerebral posterior a un paro cardíaco. Las guías que acaban de emitirse el año pasado, tanto en adultos como pediátricos, siguen manteniendo la recomendación de mantener un CO2 entre 35 y 45. Hay que considerar que posterior a un paro cardíaco hay un evento, un periodo de tiempo corto relativamente hablando, 30 minutos, 60 minutos, en los que el flujo es un poco mayor, pero posteriormente, como ya lo hemos revisado, el flujo disminuye
y sí la recomendación se mantiene entre 35 y 45, aunque siempre tiende a ser un número crítico, evitar en la mayor medida de lo posible niveles menores. Am, en ese sentido, este estudio trató de comparar, quizás con el mismo principio que vimos en la hemorragia subaracnoidea, si los pacientes posterior a un paro cardíaco tenían mejores resultados si pudiéramos manejar un CO2 un poco más alto, 50 y 55. La corte es importante, son 1.700 pacientes, es un ensayo clínico comparado contra un CO2 normal entre 35 y 45. Se hizo una hi- hipercapnia controlada, leve, en las primeras 24 horas y posteriormente se normalizó al paro cardíaco, que es el periodo más crítico, y los resultados pues no mostraron una diferencia importante a favor sobre esa medida, no demostraron ser superiores. Esto es en adultos. En niños no hay ningún ensayo planteado en este sentido. Por esa razón, la recomendación es mantener en pacientes posparo cardíaco con resucitación exitosa, pues una normocapnia. Esa es la recomendación, no hay cambios en ese sentido. Em, no sé si hay algún comentario o dudas, ¿no? Las conclusiones que podemos llegar con la revisión del artículo que tuvimos y un poco en cuanto a la revisión de la bibliografía en cada uno de los apartados. Obviamente son temas muy extensos que se van, de hecho, a revisar cada uno por separado. Es que para la mayoría de los pacientes con lesiones cerebrales agudas de cualquier tipo, la recomendación es mantener normocapnia. Un CO2 arterial entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Ya en un escenario de cuidados intensivos, bueno, nos podemos apoyar para el uso de herramientas no invasivas, como un CO2 exhalado, no tanto estar muestreando con sangres arteriales a nuestros pacientes con regularidad, pero si es un target pues, de tratamiento, de cuidados en pacientes neurológicos en estado crítico, el CO2 entre 35 y 45. Lograr una hipocapnia leve es una intervención que se puede utilizar, que en escenarios en el que los pacientes están presentando elevaciones de la presión intracraneal o están presentando crisis de elevación intracraneal, puede ser útil, pero debe ser, siempre se ha considerado transitoria en lo que se implementan otras medidas que incluso son más efectivas. Deben de usarse siempre nada más en esos escenarios con moderación, no de manera profiláctica, no debe ser algo rutinario. Debe ser muy juiciosa la decisión de hiperventilar, perdón, a los pacientes en esos escenarios, eh, pero sí está descrito como una intervención que puede ser útil para tratar de rescatar el tejido cerebral en una crisis o en un paciente con elevación de la presión intracraneal, sobre todo en refractaria a las medidas de primera línea. Y la hipercapnia, mm, si bien puede tener algunos sustentos, digamos, fisiológicos en ciertos escenarios, hemorragias subaracnoideas, o incluso, como ya lo vimos, estado posparo, pues sigue siendo un área de investigación activa. Más bien parece todavía la evidencia no es concluyente, no ha demostrado que sea superior a mantener normocapnia en ningún escenario, y lo que sí o deberíamos de tener bien claro que la hipocapnia en pacientes con cualquier lesión, esa sí deberíamos de tenerla bien clara, que debe ser una situación que no debe presentarse en ningún momento en nuestros pacientes en estado crítico.
por mi parte, en cuanto a la revisión del artículo, era un artículo relativamente corto, aborda el tema pues de manera muy, muy rápida, muy general, pues sería todo. No sé si hay Muy algún bien. dudas, observaciones. Bueno, creo que casi no va a haber comentarios o no los habrá. Generalmente, los temas que provocan más conflictos, vamos a decir, son los que tienen mayor dudas, ¿no? Sí, Alguien sí. está hablando, pero no está bien. Este, aquí pues está muy bien establecido esto. Lo que quería, más bien lo que quiero participarles, yo les voy a compartir mi pantalla, pues como para estimularles a desarrollar investigación en donde estén trabajando con diferentes circunstancias. Por ejemplo, bueno, así haciéndote una pregunta, Armando, ahí donde estás, tienes la facilidad, la oportunidad de utilizar el Doppler transcranial. Sí, sí tenemos el Doppler, tenemos ultrasonido en la unidad y pues hemos estado buscando la manera de seguir entrenándonos, obviamente, para mejorar la toma de las imágenes y de los flujos y poder monitorizar a nuestros pacientes de esa manera no invasiva. Nosotros no tenemos monitor de PIC aún, espero Ujú. que podamos tener acceso pronto a esa herramienta. Mm, tampoco tenemos NIRS. eh, y el Doppler sí ha sido algo que nos ha ayudado bastante, la verdad. Sobre todo en los pacientes más pequeños, ¿no? Luego los adolescentes tienen ventanas más complicadas, pero sí es una herramienta que hemos estado empezando a utilizar desde poco más de un año que hemos tenido la oportunidad de tener el equipo en la unidad. Eso está muy bien. No sé si te tocó observar aquí en el Juárez que utilizáramos catéter ventricular Sí, junto con el transductor de presión, ¿no? Conectado sí, al monitor. ¿Sí te tocó? De hecho, sí, es sí, sí, ese sí. tipo de actividad, durante los talleres que se hacen cada año, que se hacen con nosotros, donde lo hacemos en modelo porcino, hemos comparado catéteres de emisión de PIC intraparenquimatosos, intraventriculares, este, no invasivos al mismo tiempo, junto con ese sistema que viste aquí. Y la verdad es que el sistema funciona perfecto, es eh, completamente fiable y es algo que se puede lograr, o sea, en el sitio donde estén, mientras aprendas y logres colocar tus PICs, o sea, ese catéter intraventricular y conectarlo a este sistema baratísimo. Alguien está hablando por ahí, ¿verdad? Vas a lograr hacer ese seguimiento y junto con el Doppler vas a poder, bueno, lo que les estoy comentando es para que puedan hacer algunos estudios ya de sus diferentes pacientes colocando su PIC y su ultrasonido o sea, como validación de los Ujú. flujos, de las resistencias, etcétera. Entonces, eso no se ha hecho, o sea, casi nadie ha hecho cosas más que anecdóticos, pero son buenos, son importantes. Aquí les estoy enseñando trabajo que se hizo en el servicio, que no se ha publicado porque es un número pequeño y además tuvimos la circunstancia de que la herramienta que estábamos utilizando nos la encerraron, pues llegó la pandemia y luego ha habido problemas, entonces nos encerraron el equipo, no tenemos manera de estarlo utilizando, pero lo que hicimos de forma muy sencilla fue colocar durante los procedimientos de hemodinamia un transductor de
ultrasonido Doppler, este, principalmente en la arteria cerebral media, que es la más fácil. Hay unos aparatitos que son como un cinturoncito que se pone en la cabeza, se pone el Doppler, se localiza el sitio y se deja fijo. Entonces, durante el procedimiento de la embolización, primero se hacen las mediciones iniciales y luego en los periodos consecutivos de sesión y cierre de la fístula. Entonces, pero esto no lo hemos llevado a cabo, por ejemplo, con una medición de PIC, ¿sí? Tendríamos que empezar a juntar todas esas herramientas para tener más datos y entonces ver cuál es el comportamiento de las cosas. Este estudio se hizo en malformaciones arteriovenosas que se encontraban en diferentes edades, porque no fue un grupo pediátrico exclusivo, fue de diferentes edades. Y entonces, esas malformaciones arteriovenosas también tienen la otra circunstancia que no son estandarizadas en un grupo, por ejemplo, de malformaciones arteriovenosas pequeñas o medianas o grandes, sino que fueron todas, pero la idea era ver el comportamiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues todas en las que se hicieron, de los pacientes que se trataron aquí, hubo una variación importante de pacientes de entre 24 y 60 años. Y el sitio donde más se encontraban fue en la zona parietal izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nada más colocar el Doppler, hacer la medición preembolización. Aquí están las velocidades de flujo sanguíneo, preembolización, transembolización y postembolización. Entonces, fíjense cómo en la preembolización los flujos estaban muy altos en la arteria cerebral media, y durante la embolización bajó. Y posteriormente se regulariza, o sea, alcanza otra vez un sitio intermedio sin llegar ya a los flujos altos. Pero ¿a qué voy aquí? Eh, Tal vez nos ha faltado acuciosidad en ir llenando más datos. Por ejemplo, ahí nunca estuvimos pendientes de saturaciones de oxígeno, más que una sola medida que le hicieron los anestesiólogos, ¿no? O el comportamiento del CO2 era muy básico y nunca estuvimos viendo esas reacciones. Y en algunos procedimientos embolización, lo que ocurrió fue que el flujo se cerró, efectivamente el flujo arterial se cerró, pero el flujo periférico de la malformación arteriovenosa aumentó. Entonces, esto hizo una hiperemia muy importante alrededor de la malformación. Esto nada más aquí es la pura medición, ¿no? Pero lo que vimos en general en los pacientes es que el riesgo de hiperemia con hiperflujo alrededor de la zona embolizada, a veces en zonas que podían tener alto riesgo porque el drenaje venoso era pequeño, entonces se reventaron. O sea, algunas de ellas, la hiperemia causó esa hemorragia. Fueron pocas, pero sí ocurrió. Y esto es condicionado por el ritmo, el ritmo de la oclusión, lo que observamos, y también la velocidad de la oclusión. Bueno, que lo tapamos demasiado rápido, vamos a decir, y no le dimos permiso a que se ajustaran esas presiones, entonces se reventaron. Y este, esto yo creo que se puede reproducir en el caso de ustedes, en que ya vayan pensando sus estudios que puedan realizar de sus niños que van ingresando, irlos catalogando en grupos etarios y grupos de patología, colocar su Doppler, colocar su PIC, o sea, tratar de hacer todas las mediciones posibles y entonces ahora sí ya empezar a correlacionar pacientes que incluso puede ser que no sean pacientes que tengan, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico severo agudo. A lo mejor puede ser una isquemia por una alteración autoinmune o alguna vasculitis generada por algún otro proceso. Entonces empiezan a hacer ya sus equipos, sus grupos. Si todos nosotros nos unimos, que esa es una de las propuestas que nosotros tenemos con ustedes, se unan, empiecen a guardar sus datos, a empezar a protocolizarlos y guardar sus datos, a lo mejor entre todos podemos juntar buenos grupos de estudio, ¿no? Y además van a ser mucho más representativos porque vamos a tener en gran parte de una población pediátrica, pues, diversa.
Entonces, esto va a ser fundamental. Estaba yo platicando con la doctora Diana Echeverría acerca de la medición de flujos también en cuanto a lo eh, hemodinámico que nosotros hacemos y todavía no está bien estandarizado. Se están empezando a hacer algunos estudios. Aquí busqué en una pequeña cita donde tenemos una medición cuantitativa de la velocidad arterial mediante ecografía digital por sustracción con bajas dosis de radiación, y fíjense, del 2024. Pero ¿cuál es la circunstancia en cuanto a la hemodinamia? La hemodinamia es una medición, o sería una medición local, es decir, una medición segmentaria del árbol arterial, Ujú. porque no vamos a medir el flujo y todo, en todo el cerebro, sino nada más en el sitio donde estaríamos haciendo la inyección. Entonces va a importar el calibre, va a importar la densidad, la viscosidad de la sangre junto con el material de embolización, etcétera, ¿no? Ya se hacen mediciones, sobre todo en isquemia, con burbujitas, con microesferas, en donde se meten y se ven las resistencias, las velocidades y todo, porque las burbujas se miden, ¿no? En diferentes disparos. Aquí la otra condicionante es la cantidad de disparos o de fotografías que podemos hacer por segundo, debido a que el flujo en el determinado segmento depende mucho de la cantidad de fotos que tomemos, las mediciones que vamos a poder hacer. O sea, es decir, es algo que todavía está muy eh, cuestionable y todavía no tenemos así los parámetros mejores. Fíjense, hasta el 2024 están dando una idea de cómo podríamos llegar a lograrlo. Todavía está en principios, pues hay que utilizar varias cosas para tratar y sobre todo hacer varios estudios para tratar de hacerlo mucho más específico y que sea realmente sensible el estudio para medir. Pero bueno, la idea es que aquí, pues yo sé que todos ustedes a lo mejor van a tener, va a ser un poquito más difícil para conseguir quién nos esté haciendo las ecografías, pero se los pongo también en ese contexto porque ustedes ya tienen que ser interactivos con sus grupos de trabajo y entonces esperemos que en algunos casos tengan la oportunidad de tener hemodinamistas ahí mismo y generen, no necesariamente de parte de ellos, sino de parte de ustedes, vamos a hacer tal estudio, ¿qué te parece? Que tenemos estos pacientes y les vamos a hacer no solamente lo que nosotros medimos, sino que les haces la hemodinamia específicamente y medimos. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, son ideas que me vienen a la cabeza que para mí creo que ahorita era lo más importante de comentar, porque está muy claro pues que en los estudios, de acuerdo a la revisión editorial y los artículos que revisaste, hay que guardar las proporciones de la normocardia, ¿no? Es decir, ese intervalo es el que más ajusta a la seguridad del paciente y incluso esas intervenciones pequeñas, ensayos pequeños que se comentan ahí, son riesgosos. También está muy interesante en el artículo, ya es que menciona que la sustancia gris es capaz de generarse más robo o generarse más respuesta, ¿no? Vascular como, vamos a decir, como priorizando el flujo cerebral a ese sitio. Penumbra. eh, Exactamente, la misma sustancia gris tiene una gran inteligencia y es capaz de subyugar a la sustancia blanca y decir, no, esto me corresponde más a mí, viene para acá, ¿no? Entonces también eso está muy interesante, me pareció una parte del comentario que hacen ahí en la editorial muy interesante porque también eso lo tendríamos que pensar en cuanto a los tipos de patología, cómo se está generando esta dinámica de flujo hacia ciertas áreas y cómo proteger eso, ¿no? Y sobre todo brindarle la oportunidad de que no haya un riesgo mayor. Pero me pareció muy bien tu revisión, excelente, la forma en la cual lo presentaste.
Estás muy bien recibido aquí en este grupo y esperamos además que participes más en algunas clases y tengamos la oportunidad. No sé si la doctora Echeverría quiere comentar algo más. Hola, hola, aquí estoy. Sí, sí, quiero comentar ahorita que he estado escuchando cómo se van desarrollando todos los temas. Sí quisiera comentar algo. Voy a tratar de ser breve porque están, pidiéndome mi presencia, pero sí se escucha bien. ¿Sí se escucha bien mi voz? Sí, te escucha bien. Ok, voy a, voy a compartir pantalla. Ah, ok, a ver. ¿Cómo le hacemos para que yo comparta pan? ¿Sí la puedo compartir al mismo tiempo que tú? Ok, creo que sí, ¿verdad? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ya dejé de compartir la mía y ya entraste Ok, tú. ok. Ok, Luis Armando, quiero agradecerte tu clase. Estuvo muy bonita tu clase. Gracias por el esfuerzo de prepararla. Gracias por complementarla y enriquecerla con más artículos. Hiciste una revisión mucho más amplia. Y bueno, siempre es algo que quiero compartir con ustedes cuando terminan de exponer una clase, pues darles un regalo, ¿no? Y el regalo que puedo hacer es a lo mejor compartir un poquito del trabajo que hacemos en el Hospital Infantil de Tlaxcala, que es donde pues he tenido ya varios años viendo pacientes neurocríticos pediátricos. Entonces, te voy a platicar. em, un caso también de este año. Eh, un chiquito, a ver, es que trato de editar las imágenes rápidamente para no, a ver, me voy a pasar de este lado. Ok. Para, para conservar como el anonimato, ¿no? Pero te comento, tuvimos un caso muy duro en el transcurso de principios de año. Un bebito de 8 meses. Por desgracia hubo una situación de un accidente automovilístico y tuvo un traumatismo craneoencefálico grave. Llegó con un Glasgow menor a 8 y pues una circunstancia muy fuerte. Entonces, generalmente tú te vas a encontrar a los pacientes en las características de monitoreo que ves en este momento. Entonces, es un monitoreo que habitualmente es no invasivo. Tienes tus signos vitales habituales, tu frecuencia cardíaca, tu presión arterial, saturación. Y ¿qué es lo que sucede aquí? Que pues es un paciente con una cinemática de trauma muy fuerte, fue el único sobreviviente del accidente y necesitas crecer tu monitoreo porque hay cosas importantes que están sucediendo que tienes que darte cuenta y la única manera de darte cuenta es con un monitoreo idealmente invasivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues empezar a crecer el monitoreo y una de las cosas en las que crecemos es, bueno, aquí mismo medimos la presión arterial invasiva, solo que en esta foto se está reflejando el switch que hacemos a medir la presión venosa central de forma invasiva, que a mí me gusta mucho tener medidas exactas, aunque puedes darte una guía ecográfica. A mí me gusta tener medidas exactas con los números del monitor. Entonces, esta es la foto de la presión venosa central con sus curvas y hacemos el switch para que con ese mismo transductor podamos hacer la medición de presión arterial invasiva. Y así ya tenemos nuestros signos vitales exactos. Y como verás aquí ya tenemos la monitorización de la presión intracraneana.
puedes darte cuenta, Luis Armando, que tienes una curva piramidal. Es muy importante el análisis de la curva. Entonces, hemos visto en clases pasadas que la morfología de la curva de presión intracraneana es muy importante analizarla. Voy a intentar poner mi cursor am, para hacer anotaciones. Ahí está. Ok. Entonces, aquí tenemos, vamos a ponerle un colorcito del mismo. La curva de la presión intracraneana normal, tú sabes que tiene tres piquitos, P1, P2 y P3, y es descendente. Pero sin embargo, aquí tenemos una curva piramidal y es lo que les explicaba en clases previas, en donde P2 supera a P1 y da esta morfología picuda. Eso te tiene que alertar, no solamente el tamaño, porque mira la altura que tiene esta presión intracraneana, está muy alta. Generalmente son chaparritas, menos de 4 milímetros. En este caso tú tienes una curva alta y su forma es piramidal. Ya tienes dos datos muy importantes que te dicen que tu curva de complacencia cerebral está comprometida. Entonces, tú inmediatamente empiezas a desarrollar un pensamiento neurocrítico de manejo. Y tú hablaste muy bien de todo el aspecto del CO2, del dióxido de carbono. Efectivamente, las guías te dicen que la recomendación es mantener un CO2 de 35 a 45. Tú lo expusiste perfectamente. Pero te voy a decir algo, Luis Armando. Mira, en el transcurso de los años, me he percatado que hay circunstancias en donde no podemos ser tan permisivos. ¿Por qué permisivos si estamos hablando de un CO2 normal? Porque realmente aquí estamos en una circunstancia limítrofe de tolerancia de los espacios intracraneanos. Entonces, si yo a este bebito de 8 meses le permito un CO2 de 45 milímetros de mercurio, en donde te establecen que es tu normal, o sea, tú estás dentro de tus guías y estás actuando adecuadamente de acuerdo a tus guías. Pero si en este caso, con estas características, le doy permiso a ese paciente de tener la guía de 45 o a lo mejor 43 o arriba de 40, simplemente arriba de 40, muy probablemente esto va a ser muy difícil. Y probablemente este sea el factor que te mantenga las presiones a lo mejor en un rango de 22 a 25, ¿no? Por ejemplo, o hasta 30. Gracias. Ujú. Entonces, mi consejo para ti, Luis Armando, es que tienes que ser un poquito más agudo en el control de CO2, porque acuérdate que es lo último que se pierde. O sea, tu autorregulación vascular cerebral es dirigido a varios estímulos. Es al estímulo de la presión arterial, es al estímulo de la oxigenación, es al estímulo electrofisiológico, es al estímulo funcional, porque hemos visto que las áreas que más se utilizan en un momento determinado son las más perfundidas en ese momento determinado. Si se modifica esto, cambian las áreas cerebrales más perfundidas en ese momento y esto es muy dinámico de acuerdo a lo que estás haciendo en este momento. Entonces, todo el tema de autorregulación vascular cerebral es una cosa impresionante, ¿no? Es increíble cómo funciona el cerebro. Entonces, la autorregulación vascular cerebral responde a muchísimos estímulos, pero un estímulo brutal, contundente, es el estímulo del dióxido de carbono. Y es el último estímulo que todavía te hace efecto en la vasculatura cerebral, suponiendo que tienes un cerebro lastimado. Entonces, tú tienes que cuidar muchísimo
tus niveles de dióxido de carbono en sangre, muchísimo. Y en la experiencia que yo te puedo compartir es que a lo mejor si tuvieras esta circunstancia de complacencia cerebral respetada, probablemente puedas darte ese permiso de decir, el rango que me dicen las guías, lo tomo porque seguramente si hubiera algún problema extra de cambio de volumen, mi autorregulación lo va a tolerar muy bien y no voy a tener como esas transgresiones en los otros parámetros del neuromonitoring. Pero en un contexto como este, en el que te estoy poniendo mi monitor, donde ya tiene una gran altura o gran amplitud mi curva de presión intracraneana, tiene una morfología piramidal. En este momento yo no tengo una monitorización de PRX, sería lo ideal, pero si la tuviera te la pondría también para que tú observaras el comportamiento, pero con estos elementos que te digo en la morfología de la presión intracraneana son suficientes para que tú tengas un celo muchísimo más alto de que ese paciente no te va a tolerar esos cambios que todavía podrían darse como permiso porque las guías te dicen que sí se puede. Entonces, yo en lo personal, lo que te recomiendo a ti, por lo que he visto en el transcurso de los años de pacientes que ya están en estas características, en la línea, como dicen, o sea, en la línea del precipicio, que si dan un paso, se van. Entonces, los tienes que agarrar y no puedes tener cabos sueltos y todo tiene que ser perfecto porque un, cualquier cosa es el detonante para que ya el paciente no tolere más, ¿no? Entonces, mi recomendación en casos, en estos casos, ya es tener un CO2 sí en un rango normal, pero en un rango normal bajo, es decir, 35 a 37 milímetros de mercurio de presión de CO2 en sangre. Y tú tienes que tener todas las herramientas de neuromonitoreo a la disposición. ¿Por qué? Porque tú ya bien dijiste en tu revisión, Luis Armando, que inclusive hay estudios que te sugieren que la hipercarbia podría ser útil en pacientes. ¿Por qué? Porque te genera vasodilatación cerebral. Acuérdate que los efectos, los efectos los vemos en la vasculatura distal. No los vamos a ver Ujú. en el polígono de Willis, los vamos a ver a nivel de las arterias viales, la vasculatura distal, pórtica, ¿no? Entonces, si yo necesito, si yo tengo una circunstancia que me está generando isquemia, claro que es muy lógico pensar que pues necesito hacer una vasodilatación para que aumente el flujo sanguíneo de esa zona. Está en investigación, hay algunas circunstancias en las que sí se llega a intentar eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que estás en la contraparte de si aumento o sea, si se hace la vasodilatación, aumento el flujo sanguíneo cerebral, que aumenta la presión intracraneana, y si yo estoy en una circunstancia de una complacencia donde ya no toleran aumentos de volúmenes intracraneanos, entonces a lo mejor pierdo en lugar de ganar, porque si ya no me tolera ese incremento en las presiones, pues va a suceder el fenómeno inverso, que es aumento de las resistencias extrínsecas al vaso y entonces compresión, reducción de flujo, isquemia e infarto en ese orden, ¿no? ¿En qué tiempo sucede esto? No lo sabemos. Si fuera inmediato, pues tú podrías intentarlo, decir, no, no me está funcionando esto y me regreso. No sabemos en qué tiempo se pueden suscitar toda esta serie de eventos. Y lo ideal es que tuviéramos un parámetro no solamente de todo nuestro neuromonitoreo de flujos, de lo que tú ves en el Doppler, de tu monitor, de tus dispositivos invasivos. Lo ideal es también tener el, el monitoreo exquisito de el aprovechamiento energético neuronal, que lo ves a través de tu diálisis cerebral, ¿no? Sería lo ideal para que así tú te guíes todas tus herramientas
monitorización te sirven para integrar una posibilidad de lo que está sucediendo en ese cerebro y por lo tanto una posibilidad de tratamiento para ese cerebro. Y la manera en que tú dices mi tratamiento va por buen o mal camino es el comportamiento posterior a esa toma de decisiones, tanto en tu monitoreo y como en el aprovechamiento energético neuronal, porque queremos rescatar neuronas. Entonces, todavía nos falta mucho en Latinoamérica para poder tener diálisis cerebral e inclusive presión tisular de oxígeno cerebral. Pero yo lo que quiero en compartirte todo esto es que tu dinámica de pensamiento empiece a cambiar porque tienes que empezar a pensar de acuerdo a tu necesidad de rescate cerebral. Entonces, empieza a dirigir este pensamiento para que uses las herramientas que tú tienes a tu alcance y poder realmente ayudar a que a esa neurona tenga sus suplementos energéticos necesarios para que se rescate. Entonces, yo te quiero compartir en este mismo paciente la gravedad en la que estaba el paciente. Aquí en esta imagen todavía me falta colocar el CO2 exhalado, porque efectivamente es lo ideal. ¿Y qué crees? Una monitorización. Ay, voy a quitar lo de anotaciones. Una monitorización. No tengo una forma de oxigenación local, como podría ser una presión tisular de oxígeno cerebral, pero aquí le estoy poniendo un catéter al bulbo de la yugular, porque está en una circunstancia el paciente de pérdida de complacencia cerebral, que me interesa mucho ver cómo está el índice de extracción de oxígeno cerebral. Entonces, en esta foto que te comparto, es la técnica. Ahí estoy tocando el pulso de la carótida interna. ¿Por qué? Porque tengo que ubicar mi vena yugular. Generalmente cuando tú pones un catéter yugular, lo pones pues al revés, ¿no? De arriba hacia abajo, va hacia el corazón. Entonces aquí lo que me interesa es dejar la punta en el bulbo de la yugular. Entonces lo voy a dirigir hacia arriba. ¿Y qué es lo que obtengo? Bueno, al final del procedimiento, aquí no sé cómo, voy a tratar de borrar las anotaciones que hice. Así se puede. Ok. Entonces, al final del procedimiento tengo un catéter del menor calibre posible y me va a servir para poder, poder tomar esto. A ver, vamos a quitar las anotaciones. Es que aquí me dan la opción. Entonces, esto es la gasometría que te traduce el bulbo a la yugular. Y con esto vas a empezar a aprender a hacer un taller hemodinámico cerebral. Aquí solo te presento una gasometría, que es la del bulbo de la yugular, pero tú debes de tener tu gasometría arterial, porque eso lo vas a comparar para poder sacar tu índice de extracción de oxígeno cerebral. Y aquí esto, así de la misma manera que la saturación venosa en tu mezcla de oxígeno a nivel cardíaco te da una idea de cuál es el índice de extracción de oxígeno de toda tu hemodinamia sistémica, esto te orienta a una idea de cómo está tu extracción de oxígeno cerebral. Entonces, pues aquí termino mi charla, Luis Armando. Espero que esto te haya ayudado un poco a, pues empezar a tener referencias y sobre todo a mí me interesa mucho que tu pensamiento crezca. Ya no vas a ser un intensivista, pediatra general, ya tienes que empezar a pensar como intensivista neurocrítico, pediátrico, ¿no? La cereza del pastel es que somos pediátricos y tenemos mucha información que aportar a todo el mundo porque
el mundo se merece saberlo. Tenemos que empezar a poner los caminos de cómo hacer mejor las cosas, porque tenemos que rescatar neuronas. Entonces, yo me tengo que despedir, chicos. Los dejo con el doctor Alberto de Montesinos. Gracias por su asistencia. Los abrazo y estamos en contacto. ¿De acuerdo? Cuídense mucho. Un besito. Recuerda que tú tienes que Es- parar la grabación, si no, la bueno, paro de una vez, pero ustedes sigan, ¿sale? Solo se va a detener la grabación, pero siguen, ah, bueno, ya no siguen hay en problema. comentarios. Ok, bueno, pues básicamente ya era